Bueno, atzalde on guztioi, eta mila esker mainguru ontara etortzagatik. Niretzat horoi handi bat da, hemen gaur egotea, mahai hau aurkezten. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta mesa a la que le tengo especial cariño, que es la mesa del rol de los agentes sociales en todo esto de la seguridad y salud. Hoy yo creo que me he entrevistado todos los medios habidos y por haber. Y bueno, soy Alberto Alonso, el director general de Osalan, creo que me conocéis todos. Pero muchas veces ya hablo en automático y no me doy cuenta. Y me decía un periodista, imagínese usted un triángulo donde un lado están los empresarios, en el otro están los sindicatos y en el otro lado está la administración. Digo, realmente me es fácil imaginarme ese triángulo, ¿no? Se llama Consejo General de Osalan y se llama la cruda realidad. O sea, realmente es ese triángulo quien compone y quien articula buenas partes de las políticas de medidas preventivas o buenas partes de las políticas preventivas que se puedan realizar. No voy a entrar en grandes descripciones, porque no quiero robarle tiempo a los ponentes, pero efectivamente ese triángulo se llama Consejo General de Osalan, y ahí están representados los agentes sociales, quizá como peculiaridad específica del organismo, también está representada las cooperativas y está la administración pública. Y es de ahí donde se discute, me preguntaban también, ¿y esto se vota? Y dicen, no, por consenso, intentamos que sea por consenso, donde se discuten y se acuerdan las medidas y las políticas preventivas que luego aplica el organismo autónomo de Osalan. Vamos a dividir la mesa de alguna forma en dos partes. Por un lado, un caso más práctico, que es el que tenemos ahora, y posteriormente pediré que suban a los diferentes agentes sociales. Ya os presentaré después y os contaré la peculiaridad de su presencia, o mejor dicho, la peculiaridad de las ausencias. Ahora mismo vamos a escuchar a Alejandra Soler Ridao. Ella es la responsable del área de asesoría jurídica de Quirón Prevención. Me han puesto aquí un extenso, la verdad es que pero como siendo tan joven me pueden presentar un currículum tan extenso y tan... Pero bueno, oye, se ve que la mujer se lo trabajó. Y lo que va a intentar hablar lo que va a hablar es de las relaciones de los servicios de prevención ajenos con los diferentes agentes sociales y su labor de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales. Insisto, de alguna forma, un caso práctico, para luego poder reflexionar con patronal y sindicatos. Alejandra, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, agradecer la presentación y la invitación de Osalan para participar en este evento. Y bueno, en primer lugar, yo voy a hacer un breve resumen para focalizar un poco lo que va a ser la presentación. En primer lugar, voy a explicar desde el punto de vista de los servicios de prevención ajeno cómo funciona la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa, pero deteniéndome en el rol que el empresario ejerce como responsable de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, el rol de los trabajadores y sus representantes y el rol de la administración, de las administraciones públicas, y cómo de la realidad preventiva de las empresas se puede obtener una serie de conclusiones, o más bien de necesidades, que posteriormente se trasladarán a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para, con la colaboración de las administraciones públicas, impulsar el cambio social, que es de lo que se trata. Centrándonos ya en la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa, yo estoy totalmente de acuerdo con las ponencias anteriores en relación con el hincapié que es necesario hacer tanto en el objeto último de la prevención como en los principios generales sobre los que se asienta la prevención, que muchas veces se nos olvida un poco, pues eso, que tendemos a pensar, de la casuística que nos encontramos en muchas empresas, vemos que lo que pretenden es cubrir un poco, con toda la documentación preventiva, cubrir el expediente, evitar sanciones, y evitamos que el objeto último de la prevención es evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, es muy, muy, muy importante, pues eso, que tengamos claro que no se trata de evitar sanciones, que no se trata de cubrir un expediente, sino que se trata de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
y fundamental los mecanismos que tenemos a mano pues, para precisamente llegar a conseguir ese objetivo, como son pues, la eliminación o disminución de los riesgos, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores. Nosotros también en las empresas nos encontramos... Perdón, gracias. En muchas empresas nos encontramos con que se invierte muchísimo dinero y que es algo necesario, muy necesario en la adecuación de máquinas, en nuevas tecnologías que vienen a, pues eso, a intentar eliminar y disminuir los riesgos. Pero sí que es verdad que algo tan fundamental como es la formación y la información que se da a los trabajadores muchas veces no cuesta tanto dinero como que la adecuación de esos equipos y esa inversión que, como digo, es muy necesaria y hay que hacerla, no pretendo, pero sí que quiero focalizar un poco también la necesidad de que se utilice bien pues esa información y esa formación que llegue a los trabajadores, porque por nuestra experiencia estamos viendo que muchos accidentes de trabajo, a la hora de hacer las investigaciones de esos accidentes de trabajo, vemos que muchas veces hay una causa directa en que existen pues, errores de comportamiento, porque a lo mejor se realiza una actividad con prisas, existen errores a la hora de aplicar procedimientos. Entonces, es fundamental que el trabajador cuente con una formación aplicada directamente a su puesto de trabajo, que sea consciente de cómo tiene que llevar a cabo ese trabajo, esa actividad. Muchas veces de lo que se trata es de cambiar conductas, y las conductas se cambian a través de la formación. Por otro lado, también es fundamental no olvidar que para que el empresario pueda llevar a cabo su obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo, debe definir muy bien la política preventiva dentro de la empresa, decidiendo pues, además el modelo de organización preventiva con la colaboración, como no puede ser de otra manera, de los propios trabajadores de la empresa. Bueno, dentro de las modalidades preventivas, bueno, como muchos sabéis, pues el empresario puede asumir, llevar él a cabo la prevención dentro de la empresa, designar uno o varios trabajadores, constituir un servicio de prevención propio o mancomunado o bien contratar con un servicio de prevención ajeno, que es donde entramos nosotros y donde voy a intentar focalizar también la presentación. El servicio de prevención ajeno no hay que olvidar que es un servicio de asesoramiento externo de la empresa. Este servicio de prevención ajeno entra en juego pues, cuando el empresario no puede o no quiere asumir con medios propios de forma total o parcial la prevención de su empresa o cuando los trabajadores designados no son suficientes para asumir la prevención. Y siempre hay que tener en cuenta que hay empresas que, bien por el tamaño de la empresa o por la actividad a la que se dedican, pues deben constituir su servicio de prevención propio, aunque siempre pueden contratar, al menos asumiendo ellos dos especialidades, pueden contratar las otras especialidades que no asuman directamente con el servicio de prevención ajeno. Entrando ya de lleno en el rol del empresario dentro de la prevención de la empresa, es fundamental que el empresario tenga conciencia, que muchas veces nos estamos encontrando con situaciones en las que no se es del todo consciente de la responsabilidad que tiene el empresario a la hora de garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores a su cargo. Muchos empresarios, como han comentado los compañeros, entienden que por tener un servicio de prevención ajeno o un servicio de prevención mancomunado, ya con eso están cubriendo toda su responsabilidad y no se dan cuenta que la contratación de un servicio de prevención no conlleva una delegación de responsabilidad. El empresario debe ejercer siempre el control de la prevención dentro de su empresa y él es el último responsable. En otras ocasiones también los empresarios tienen mucho miedo a que ocurra un accidente dentro de su empresa, como es lógico.
y de la responsabilidad que ese accidente puede conllevar, tanto responsabilidad civil como responsabilidad penal, responsabilidad social, es algo muy importante, pero muchas veces se olvidan de algo fundamental, y es que el delito contra la seguridad de los trabajadores es un delito de riesgo, no es un delito de resultado. Entonces, basta con que se ponga en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores para que el empresario ya esté cometiendo el delito. Entonces, creo que muchos empresarios no son conscientes de esa comisión de delitos, porque es que, al fin y al cabo, si no tienen implantada la prevención dentro de la empresa o no tienen hecha una correcta evaluación de riesgos o, bueno, no se está poniendo realmente en peligro al trabajador, ya con ese riesgo se está cometiendo un delito contra la seguridad de los trabajadores. Sí que es verdad que parece que si no hay lesiones, no hay pues no somos conscientes de que se comete ese delito. Es fundamental, como he dicho antes, que el empresario controle la prevención dentro de su empresa. El empresario tiene muchos mecanismos para controlar esa prevención, ¿no? Que realmente está cumpliendo con toda la normativa y que realmente está evitando accidentes de trabajo con su actuación. Fundamental empezar por el contrato de prestación de servicios. ¿Cómo controla el empresario que realmente cumple? Sabiendo lo que contrata. Hay muchas veces que se contrata con un servicio de prevención ajeno y el empresario pues firma un contrato, firma unas condiciones, no se para a leer el contenido de ese contrato, no tiene claro lo que está contratando. Es fundamental que todos los empresarios sepan que existe el artículo 20 del Reglamento de los Servicios de Prevención que obliga a todos los servicios de prevención y a todos los empresarios a que el contrato que firmen tenga un contenido mínimo donde se recoja qué especialidades asume el servicio de prevención ajeno, por ejemplo, qué especialidades asume, qué actividades asume la empresa con medios propios, qué actividades están incluidas en el contrato, qué actividades va a llevar a cabo el servicio de prevención y qué otras actividades pues, tiene que realizar el empresario con sus propios medios o contratando con otro servicio de prevención ajeno. Es fundamental que el empresario sepa qué actividades están excluidas de las condiciones económicas del contrato. Es también muy importante que sepa qué actividades son legalmente exigibles y no están cubiertas por el contrato, que eso muchas veces pues hay empresarios que no son conscientes de que ellos entienden que por tener un contrato firmado, ya ese contrato les cubre todas sus obligaciones legales y no siempre es así. Y esta es una manera que tiene no solo el empresario, sino también, como luego veremos, los propios trabajadores, los delegados de prevención y el propio Comité de Seguridad y Salud, de controlar que efectivamente pues, se está cumpliendo o por lo menos se van a llevar a cabo o se deben llevar a cabo por parte del Servicio de Prevención todas las actuaciones que se regulan en el contrato. El empresario también tiene otra forma de controlar perfectamente, controlar o por lo menos intentar controlar que la prevención dentro de su empresa se está llevando correctamente y es facilitando una buena información y documentación al servicio de prevención. Es fundamental que el empresario entregue toda la información relativa a la organización, características, complejidad del trabajo que se lleva a cabo en la empresa, que informe sobre los procesos de producción, que entregue una relación de materias primas y equipos de trabajo que existen en la empresa, la relación de los trabajadores con la denominación de sus puestos de trabajo, la información sobre el estado de salud de los trabajadores, la relación de las contratas, empresas de trabajo, informes técnicos. Controlando la información y la documentación que se facilita al servicio de prevención ajeno, se está asegurando que éste pueda llevar a cabo una evaluación de riesgos completa y ajustada a la realidad de la empresa. Otra forma que tiene el empresario de controlar el cumplimiento de la normativa dentro de la empresa es mediante la planificación de la actividad preventiva. De la evaluación de riesgos realizada por el Servicio de Prevención se van a derivar la necesidad de llevar a cabo dentro de la empresa determinadas actividades encaminadas a minimizar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Estas actividades
deben ser planificadas en un documento escrito, designando, y aquí es donde viene el control del propio empresario, a la hora de designar al responsable de llevar a cabo la actuación que se planifica y de dotar de la autoridad suficiente a esa persona para que pueda llevar a cabo, y no solo de la autoridad suficiente, sino también pues, de medios económicos, de medios materiales, y, bueno, y dando prioridad a las actuaciones que realmente son más prioritarias. Es fundamental también que el empresario sea consciente también de la responsabilidad que tiene a la hora de implantar la prevención dentro de la empresa. El Servicio de Prevención Ajeno valorará al final de cada ejercicio si realmente se ha llevado a cabo esa implantación de la prevención o no. Y es fundamental también que se tenga claro que muchas veces no ocurre así, que el Servicio de Prevención Ajeno no tiene un poder de dirección dentro de la empresa para poder dar órdenes e instrucciones a todos los trabajadores de la empresa para que se lleve a cabo esa implantación. Siempre va a ser responsabilidad del empresario porque va a ser el propio empresario el que va a tener el poder de disposición para dar las órdenes e instrucciones necesarias para implantar todas las medidas preventivas. El empresario puede realizar controles efectivos del cumplimiento pues, de asistencia a formación, de EPIs, procedimientos. Entrando ya de lleno en el rol de los trabajadores y de sus representantes, entiendo que es fundamental el que los trabajadores tengan conciencia también a la hora de afrontar la prevención dentro de la empresa, de la necesidad de respetar todas las normas de seguridad existentes en la empresa y de comunicar a los delegados de prevención o a su inmediato superior cualquier existencia de situaciones de riesgo que observen. Los trabajadores muchas veces ellos son los que están en contacto con la actividad, son los que realizan la actividad, son los que van a estar más en contacto con el riesgo, con el peligro, son los que saben realmente a lo que se enfrentan a la hora de realizar una actividad día a día. Con lo cual, es fundamental la colaboración de los trabajadores a la hora de realizar una evaluación de riesgo, a la hora de comunicar al Servicio de Prevención Ajeno todas las irregularidades que ven dentro de la empresa para que se puedan adoptar precisamente las medidas preventivas y se eviten esos riesgos, se modifiquen las situaciones de riesgo para eliminarlas en lo máximo posible. La interlocución con el Servicio de Prevención Ajeno es primordial. Entrando ya en relación con las competencias de los delegados de prevención, es importante que los delegados de prevención colaboren igualmente a la hora de comunicar, sobre todo el que acompañen a los técnicos de prevención a la hora de realizar la evaluación de riesgo, porque ellos están más en contacto con los trabajadores, saben, tienen una interlocución directa con los trabajadores, que esa interlocución directa la debería tener también el empresario. Pero no siempre ocurre así. Entonces, la colaboración de los trabajadores sin ella no se puede hacer una evaluación completa. Entonces, es muy, muy importante que además del papel reivindicativo, que es fundamental también para que se avance dentro de la empresa y se vaya mejorando las condiciones de trabajo que se consiguen pues, casi siempre al papel reivindicativo de esos delegados, de los representantes de los trabajadores y de los delegados de prevención. Pues eso, el colaborar con la dirección de la empresa y el colaborar con el servicio de prevención, sin eso no se puede hacer, no se puede llevar a cabo una prevención completa. Es necesario también que los delegados de prevención traten con los trabajadores y promuevan y fomenten la cooperación de estos trabajadores,
Porque muchas veces los delegados de prevención los vemos como unos intermediarios entre el empresario y los trabajadores y tal, pero que no, o sea, sí que transmiten al empresario o comunican las necesidades que ven, pero no se fomenta todo lo necesario o bueno, muchas veces nos encontramos, generalizo, pero bueno, todas las empresas tienen su casuística concreta, pero sí que nos encontramos en muchas empresas que no siempre se promueve y se fomenta la cooperación de los trabajadores a la hora de llevar a cabo la prevención y de facilitar toda pues la información que ellos tienen. Los delegados de prevención deben ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de decisiones que puedan influir en las condiciones de trabajo. Esto sabemos que muchas veces no ocurre, pero los delegados de prevención tienen que intentar apretar ahí los tornillos un poquito a los empresarios para que no se tomen decisiones por lo menos sin su consulta. Es muy importante que se compruebe y que se vigile el cumplimiento de la normativa en materia preventiva, porque muchas veces hablamos de colaboración, pero los delegados de prevención también tienen un papel muy importante a la hora de vigilar y controlar. O sea, no se trata de que vayan riñendo a los compañeros, pero sí de que se informe a los compañeros de las consecuencias que puede tener el no cumplimiento de la normativa. Que puede ser unas consecuencias graves, que puede ser un accidente de trabajo, que puede ser una enfermedad profesional, que puede ser una medida disciplinaria del empresario, pero por lo menos que tengan la conciencia de que si no cumplen pueden tener unas consecuencias. Los delegados de prevención también deben proponer al empresario las medidas preventivas ante los riesgos que detecten dentro de la empresa. Como he comentado antes, la labor de acompañar a los técnicos de prevención y a los inspectores en las visitas que se realicen dentro de la empresa. Los trabajadores tienen que hablar con libertad, no siempre se habla al técnico de prevención con la libertad que se tiene que hablar para mostrar No siempre se habla a los técnicos de prevención con la libertad que se debe hablar para comentarles las problemáticas que tienen en su puesto de trabajo. No, hablo sobre todo pues, de evaluaciones psicosociales, hay trabajadores expuestos a determinados riesgos que, bueno, que es necesario que se transmitan. Voy a ir un poco más rápido porque... Vale. Es fundamental también el papel del Comité de Seguridad y Salud. Aquí ya no hablamos del rol del empresario por un lado, el rol de trabajadores por otro lado, sino de un rol conjunto de empresarios y de representantes de la empresa y representantes de los trabajadores, delegados de prevención. Este comité debe estar asesorado también por el Servicio de Prevención Ajeno. Es muy importante porque muchas veces parece que el Servicio de Prevención Ajeno está únicamente para asesorar al empresario y no es así, también está para asesorar al trabajador. El Comité de Seguridad y Salud, pues las competencias que tiene, pues debe participar también en la elaboración, en la puesta en práctica, en la evaluación de los planes y programas de prevención, debe promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de riesgos. Es necesario que se proponga la corrección de deficiencias que se observen, que se propongan mejoras de las condiciones. La labor del Comité de Seguridad y Salud es fundamental. Es muy importante también conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa. Antes hemos hablado pues, de las funciones de los delegados de prevención y no sé si he hecho hincapié o no, pero los delegados de prevención, tanto los delegados de prevención como el Comité de Seguridad y Salud, tienen que tener un acceso directo a la documentación preventiva de la empresa. Es muy, 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 muy importante que sepan en todo momento la situación real de cómo está la documentación preventiva de la empresa, de cómo está la situación real, y no solo la documentación, la situación real, pero que se plasma en esa documentación.
Con documentación me refiero, pues eso, al contrato de servicio de prevención ajeno, a evaluación de riesgos, informes, todo lo que tenga que ver con las condiciones de trabajo debe ser accesible tanto a los delegados de prevención como al Comité de Seguridad y Salud. Sí que es verdad que tanto los delegados de prevención como los miembros del Comité de Seguridad y Salud tienen un deber de sigilo y de confidencialidad, que eso no se debe olvidar nunca, porque entre esa documentación hay información confidencial de la empresa que evidentemente hay que proteger. Y todo el mundo tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene a la hora de acceder a esa documentación, a esa información. Bueno, es muy importante también el rol que juegan las administraciones públicas dentro de la prevención de la empresa. Las administraciones públicas tienen, bueno, con competencia laboral y sanitaria, en salud laboral, tienen unas funciones que además del control y de sanción, muchas empresas no saben que también tienen una función de asesoramiento al empresario, a los trabajadores, que en cualquier momento, si tienen una duda, antes de esperar a que les llegue la sanción, pueden ir a preguntar a la Administración cómo tienen que cumplir una determinada norma, cómo tienen que hacer una determinada actividad. Las administraciones públicas tienen una labor, pues eso, aparte del control, que es muy importante que se ejerza el control del cumplimiento de la normativa en materia de prevención, pero tienen esa función de información, de divulgación, de formación, que hay programas formativos que son gratuitos, que muchas veces las empresas y los trabajadores se pueden acoger a esos programas y que deben conocer, que están accesibles a todo el mundo. Una vez que se tiene ya que conocemos la realidad de las empresas en materia preventiva, es muy, muy importante trasladar esa realidad a las distintas organizaciones empresariales y sindicales, sobre todo para que puedan tener conciencia de todas las necesidades que existen dentro de la prevención para poder trasladarlas luego y poder adoptar pues eso, las medidas necesarias para llevar a cabo el cambio social. Existen varias herramientas. Yo aquí hablo de observatorios sectoriales, por ejemplo, por poner un ejemplo. Hablo del observatorio sectorial de los servicios de prevención ajeno, que es el que nos toca a nosotros de una forma más directa, que tienen como entre sus funciones, una de ellas es el análisis conjunto de la realidad del sector de la prevención y mejorar las condiciones laborales. Es muy importante que todo el mundo tenga claro dónde focalizar las necesidades para luego, en colaboración con la Administración, poder fomentar ese cambio. Las organizaciones empresariales y sindicales tienen, como se ha comentado anteriormente también, el artículo 5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la elaboración de la política preventiva se debe llevar a cabo con la participación de los empresarios y los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas. No se puede dejar de lado la función de la intervención en la política que tienen todas las organizaciones empresariales y sindicales. Es muy importante también el cómo se lleva a cabo el impulso del cambio social. Las organizaciones empresariales y sindicales llevan a cabo la defensa jurídica de los intereses colectivos. ¿Con esto qué se hace? Se sienta jurisprudencia, se sienta doctrina, se establecen pautas de comportamiento. Por otro lado, la negociación colectiva es fundamental para llevar a cabo el cambio social. Sin esa negociación colectiva no se avanza. La participación en la elaboración de las disposiciones de carácter general, tanto las organizaciones empresariales como sindicales participan en esa elaboración. Hay veces que tienen que ser oídas, hay veces que funcionan como parte interesada. También informan proyectos normativos. Hay muchas formas de cambiar o de intentar incidir en el cambio
social en materia de prevención. Debemos seguir mejorando siempre día a día y hay muchas actuaciones que entendemos que se deben impulsar y que es necesario que se lleven a cabo pues precisamente para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, para evitar accidentes y no perder de vista el objetivo. Es muy importante la necesidad de impulsar la coordinación entre las distintas administraciones públicas en materia preventiva con la finalidad de armonizar comportamientos. Nos estamos encontrando día a día en las distintas comunidades autónomas que cada comunidad autónoma tiene un criterio distinto a la hora de aplicar la normativa. Entonces, creemos que se debe incidir. Hay muchas cosas en las que incidir, queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, estas son unas simples pautas. Es muy importante que se cuente con la participación de los servicios de prevención en las campañas de prevención, porque estos servicios de prevención conocen la casuística, tienen la información, entonces pueden colaborar en las campañas de prevención. Es necesario también que exista un intercambio de información sobre accidentes de trabajo para poder incidir en la casuística concreta en la que más se necesite. Es necesario que, bueno, ahora que estamos con el mundo de los datos, de Big Data y utilizando datos para todo, podemos utilizar bases de datos anonimizadas de los servicios de prevención ajenos, por ejemplo, pues para elaborar un mapa de la prevención, pues para intentar evitar los accidentes que más se repitan, toda la casuística y ver de qué modo se puede mejorar la prevención dentro de la empresa. Retos: 0 accidentes, 0 enfermedades. Vamos a intentar conseguirlo. Muy difícil, pero bueno, colaboremos para conseguirlo. Y eso es todo. Muchas gracias.